habilidades musicales y me ha hecho partícipe de dos compañeros más de él, que son Sebastián y José Giral. Sebastián, tu apellido, recuérdame, Ramos. Estos tres jóvenes pues están aquí para deleitarnos con un poco de jazz y que ya los empezaron a escuchar y pues bueno, muchas gracias por su presencia. Gracias. Y bueno, pues me gustaría comenzar por presentar a mi querida Kira Galván. Kira nace en la Ciudad de México y entró al mundo de la poesía cuando asistía al taller del maestro Juan Manuel. Desde entonces tenemos noticias mutuas, ¿no? Y en 1980 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Landini. Fue becaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Centro Mexicano de Escritores. De 87 a 89 radicó en Tokio, Japón. Y en los años 90, 10 años del 90 hasta 9 años, hasta el 99, en Londres, Inglaterra. Internacional Kira. Colaboró 5 años con el periódico El Universal como corresponsal cultural. Ha publicado varios libros de poesía, Un pequeño moretón en la piel de nadie, Alabanza escribo, Netzahualcóyotl recorre las islas, Incandescente, Speculum Celestis, Espejo Celestial, de Ediciones Sin Nombre de nuestro amigo Chema Gutiérrez. Chema Espinaza, perdón, cierto. Poesía es jeroglífico y Artificio del duelo. En 2017 la editorial Ikigai le publicó una colección de poesía bilingüe para niños, Transmutaciones. También escribe novelas, la última, o la más reciente, El sello de la libélula, publicada por Ediciones B, Sello Vergara y otras 3 infantiles. Este currículum yo lo tengo gracias a una bellísima edición también de Ikigai que se llama Inédito Diamante, en donde se conjugan 5 escritoras mujeres, que es muy recomendable también para que todos lo tengan en su haber, entre sus manos. Kira, muchas gracias por acompañarnos. Sí. Bueno, pues buenas noches a todos. Me siento realmente muy contenta de que Andrea me haya invitado a presentar el libro, porque ha sido un viaje hermoso. Les agradezco a todos aquí su presencia en esta tarde tormentosa de lluvia. Le agradezco como siempre a Juan Luis Bonilla ser anfitrión de estos momentos. Bueno, pues quisiera decirles que el epígrafe que utiliza Andrea Montiel al principio de su libro es de Teilhard de Chardin y nos sitúa perfectamente en el estado anímico para entenderlo. Dice así el epígrafe: no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Yo creo que nos dice mucho. Queda claro que La Niña de Orión es básicamente una búsqueda interior, una indagación sobre lo que es la vida, su significado, sus claroscuros y un cuestionamiento sobre esos seres raros llenos de contradicciones, de triunfos y caídas que somos los seres humanos. Este es un libro de largo aliento, de palabra prolífica que se extiende más allá de nuestros actos cotidianos y llega al universo. En un principio yo había pensado hacerle una especie de entrevista a Andrea, porque al ir leyendo el libro me surgieron preguntas. Entonces dije, te voy a hacer como una entrevista, te hago preguntas y tú las vas contestando. Pero luego me dijo, no, yo también quiero que escribas algo. Entonces hice un poco como la combinación de las dos cosas, ¿no? Entonces me pregunté, ¿por qué La Niña de Orión? ¿Por qué específicamente Orión?
porque en el resto del libro no se menciona más que en el título. Entonces le mandé esta pregunta por correo electrónico y entonces Andrea me contestó 4 reflexiones muy interesantes. Primero, que Orión es una nebulosa, y estoy citando lo que ella me dijo, que me parece misteriosamente mágica, a la que se le atribuyen características que tienen relación con las 3 pirámides de Egipto, con los 3 reyes magos, con la orientación de los viajeros aún en noches de oscuridad rotunda, y que además es una nebulosa paridora de estrellas, o sea, es creadora de estrellas, ¿no? De millones de estrellas diariamente, según nuestros tiempos humanos, y también según los tiempos cósmicos. Segundo, que ella siente una incomodidad de existencia, a ese no sentirse que una a una no es de aquí, uno o una no es de aquí. Si me permite decirlo de otro modo, que uno cayó equivocadamente en este planeta. Tercero, por esto Andrea se pregunta tantas cosas a través de Alegra, y algunas páginas del libro, dice, pretenden ser un viaje imaginario de regreso a casa, solo por esa maravillosa posibilidad de pretender que se pudiera saber de dónde venimos, no nuestro cuerpo, sino, y cito 2 líneas de su libro, de qué vientre sin carnes le parieron, a qué esquina del universo pertenece. Y cuarto, a la pregunta de si Alegra, su principal personaje del libro, es ella o un alter ego, me aclaró que, cito, Alegra, un nombre muy judío por cierto, es una niña parecida a mí y a mis circunstancias, también compartidas con muchas otras niñas o niños que ha conocido y que paradójicamente son tristes. Pues bien, una vez contestadas estas preguntas, nos quedan claras las razones que dan como resultado un libro especial de poesía. Es como un canto escrito, narrado en segunda persona, lo que tanto en prosa como en poesía es poco común, y lo que implica un desdoblamiento ambiguo y simultáneo entre hablarse a uno mismo y hablarle al otro. Si Alegra no es Andrea, sin embargo, se parece mucho. Una niña que viene al mundo con 2 religiones en pugna, lo que es terrible porque ya de por sí cargar con la herencia de una sola implica un estorbo enorme. Imagínense 2. 2 raíces, 2 naciones, intuyo también 2 lenguas. Ella describe su llegada al mundo así, y cito: dada a luz entre sábanas blancas y secretos que su madre guardó por mucho tiempo, no tuvo hermanos ni concepto de familia, solo algunos amigos que difícilmente veía y un pozo negro de soledades en el pecho. Esta niña se hizo hermana de las nubes y lloraba de vez en cuando sin saber por qué lloraba. Hija única entre soledades, a veces parece autoobservar su crecimiento como la construcción de un ingenuo golem que va deconstruyendo a lo largo de los años. Quien no se contempla finalmente a posteriori para tratar de conocerse a uno mismo. Y a través de estas observaciones, Alegra va descubriendo el mundo, va descubriendo al otro. Cito: supo que lo feo no es tan malo. Supo que el alma es un misterio sin piel y sin tiempo. Alegra anda en su adolescencia de mendiga cósmica, exigiendo respuestas que no encuentra. De mujer a Alegra, cito, desear la mantiene viva y se convierte en medusa de tentáculos interminables, en noctámbula enamorada de las sombras. Indudablemente Andrea nos bombardea con poderosas imágenes a lo largo de su libro, que me parece todo como una noche estrellada, y entonces cada imagen se vuelve una estrella, lo que me recuerda el poema de la princesa Margarita de Rubén Darío, que se asemeja a una Alegra y que dice así: las princesas primorosas se parecen mucho a ti,
Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Pero a través del libro también vamos advirtiendo que esa niña que nació entre sábanas blancas va entristeciendo, va desencantándose. La vida va dejando huellas y nos dice, como si nada, Alegra tiene los huesos entumidos y la piel reacia a las caricias. Creo que La niña de Orión es finalmente un viaje humano que nos deja reflexiones, pero nos llena de optimismo, porque dice, y cito, y lee las arrugas de sus manos, no es la edad, son las vidas. Pero, se corrige inmediatamente, su piel, aún deseosa, es un erizo crispado, hambriento, y se autonombra heredera del sol, como Medea, aunque la luz la deje ciega. Al final del viaje hay un lógico desenlace, que es la aceptación a nuestra condición de seres mortales. Alegra habita el corazón del otoño, epílogo del viaje a cada rincón atravesado, y escribe, dice, para afrontar la muerte. Me parece pues que La niña de Orión es un libro redondo, espléndido y a la vez humilde, marcado por la curiosidad del conocimiento y el autoconocimiento, donde, para decirlo con sus propias palabras, la vida está sembrando las semillas de la muerte, y en el que todos nos reconocemos en este periplo de vuelta a las estrellas. Felicidades entonces a Andrea Montiel por su libro La niña de Orión. Gracias, Kira, muy amable, gracias. Es un gusto ahora presentar a mi querido amigo de tantos años, mi compañero de taller, ¿no? Sí, José Falconi, que nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es autor de 11 libros de poesía, un libro de cuentos y 2 novelas, 3 libros de ensayo literario y 1 de historia regional. La mayor parte de su obra literaria está publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Mexiquense de Cultura, el Fondo Editorial del Estado de México, FOEM, Conaculta Secretaría de Cultura y Conaculta Chiapas y El Errante Editor. Entre sus publicaciones destacan En el Camino de la Poesía, Cercadas Palabras, Escribo un árbol, que recuerdo muchos años atrás yo se lo presenté en la Casa del Poeta y realmente me sorprendió mucho su libro. Corazón del Sueño también, estos en poesía, su novela Fragmentaciones, publicada ya en 2009 y ahora en 2015 recientemente. Una historia regional de título de Ozumbilla, el pan muerto, fiesta de harina y canela. Su antología personal 1978-2013, publicada en 2014, Golpe de agua, y 2 libros en 2016, Escala Roja con cuentos y Canciones con poesía. Entre sus premios podemos mencionar el Carlos Pellicer en 1978, el Premio de la Ciudad de México en Poesía en 1986, el 3er lugar en el Certamen Nacional de Guiones de Telenovela, el 1er lugar en los Juegos Florales de Jiquilpan, Michoacán, y el Alejandro Ariceaga para primera novela, otorgado por el Centro Toluqueño de Escritores y el Instituto Mexiquense de Cultura. Y ahora, hace apenas unos cuantos días, José recibió un reconocimiento otorgado por el Coneculta Chiapas por su trayectoria literaria y su postulación al Premio Chiapas 2019. Felicidades, José, y muchas gracias por acompañarme en este día. Pediría un aplauso por ese premio.
Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo estoy muy contento de que mi amiga, como ella dijo, de tantos años, Andrea Montiel, pues me haya hecho el honor de invitarme a presentar este libro que les quiero anticipar. Me gustó muchísimo. Andrea Montiel, la niña de Orión. Con tinta ardiente, Andrea Montiel escribe el periplo vital y emocional de Alegra, su alter ego, en 10 instantes poéticos que conforman su largo poema intitulado La niña de Orión. Experiencia lírica que tiene como marco una amplia concepción de la vida y de la muerte, que comprende todos los fines, las emociones y las sensaciones humanas en un orden líricamente sistematizado, pero también líricamente deconstruido. Pero no solo lo anterior. La niña de Orión es un canto que cifra a cabalidad los objetos reales o imaginados, las apetencias mundanas o más trascendentales, los momentos más dulces o más amargos, en fin, todas las esferas de irrealidad o realismo de lo que bien podríamos llamar una filosofía existencial. Es decir, un piano, una casa, un árbol, un columpio o unas flores. Todas las cosas viviendo su existencia en el interior de la existencia de la poeta Andrea, que acude al sitio donde moran las palabras que, como alguna vez escribiera nuestro inolvidable y querido Juan Bañuelos, son hijas de la vida. En medio de un mundo ya inventariado, a pesar de esas religiones en pugna, catolicismo y judaísmo, que profesan sus padres, el mundo de la realidad trajina su cotidianidad entre las creaciones de la cultura humana y la diversidad animal, vegetal, mineral de la naturaleza. Y Alegra se percata que, como bien dijera Carlos Pellicer, ella no es ni el gato ni el ratón, es la carrera de los dos. O más bien intuye que el ser humano tiene que elegir, en un sentido axiológico, entre dos reinos, el reino de la libertad y el reino de la necesidad. Alegra elige desde temprano el reino de la libertad, abriendo su solitaria existencia de niña al temblor pánico de no entender el lenguaje del cosmos, que, a pesar de todo, no puede quedar inmune al examen de la inteligencia y la sensibilidad humana, que a través de la intuición estética escarba las facciones aparentes para abrir una hendidura mínima por la que fluyan las aguas dulces del poema. Entiendo que a través de esa mínima hendidura, la poeta Andrea Montiel, interpósito personaje, Alegra, pretende trascender la materia burda de las cosas, personalizar aquello que solo tiene carácter de sujeto y sentir dentro de sí el universo sin vaos de por medio, ni ecos del Dios que nunca ha visto. Alegra,
A fin de cuentas, Niña de Orión ha nacido para, como experta cazadora, robar instantes y pasarlos por el tamiz de su subjetividad, y yendo más allá de los umbrales de la materia burda, descubrir que, como dijera el hermético Paracelso, hay una estrella en el hombre por cada estrella en el cielo. Me imagino a la poeta paseando mientras piensa sus versos, si no por el jardín de Apolo Licio, sí por el cuarto en el que escribe acotando, seleccionando su lenguaje con sabiduría fónica, imaginación y dominio técnico, con la intervención de todo su ser y, por esa aspiración a descubrir lo intangible, filosóficamente peripatética. Para ofrecernos un libro tan logrado en que intencionalidad y el virtuoso azar de la palabra se suman para, como debe hacer todo poema que se respete, cabalgar fuera del tiempo. Cabalgar fuera del tiempo, pero también de una comprensión demasiado intelectualizada de la realidad. Ya lo sabemos, el poeta solo ejerce cierto grado de dominio consciente sobre las imágenes que acuden del subconsciente, como señala Fredo Arias de la Canal en el prólogo a su antología de la poesía cósmica. El tiempo, la imagen móvil de la eternidad, al decir de Platón, para el que nunca se lo perdonemos, no había lugar ni para los poetas ni para los músicos en su república ideal. La Niña de Orión es también un canto al pasado, al presente y al futuro, los tres momentos amalgamados por un hacedor, el pequeño Dios que es el poeta, según Huidobro, que se arriesga a presentarnos el tiempo no como una línea, sino como un plano óptico en que todo lo acontecido adquiere la voluntad de destino. Las cosas no suceden por azar o capricho, y en ese presentimiento inconmensurable, el espíritu recobra sus fueros frente a las negaciones del materialismo. Aquí yace nuestra esencia real, expresada desde el inicio del libro con el epígrafe de Teilhard de Chardin. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Tengo algunas preguntas. Alegra, la Niña de Orión, ¿qué pretende? Borrar como Orión mismo, cazador chamánico, la línea entre los dioses y la humanidad. Entender el habla de las aves, de los peces, de los árboles y la magia organizada de los cielos. Quiere llegar al astro del que procede, fugándose de esta realidad que tanto la confunde. La Niña de Orión pretende nombrar el absoluto, y la poeta Andrea da cuenta de esta pretensión escribiendo, ya lo he dicho, con tinta ardiente y estableciendo un diálogo en ese ágape virtual, asamblea de los iguales, en que el libro se convierte al dar inicio cada uno de los 10 instantes en que se divide el poema con epígrafes de 3 distintos poetas. 10 triadas, 30 poetas, como conjuros de magia parasimpática en que lo similar produce lo similar. Es decir, los epígrafes anticipan la atmósfera del instante, el carácter del numen que habrá de manifestarse en cada escala de este canto.
En estos tiempos en que la sociedad planetaria padece un exceso de demencia, en que las fuerzas irracionales parecen desvirtuarlo todo, empezando por la propia naturaleza humana, tiende a la edificación, como diría el Buda, leer un libro así, que tanto por fortuna pretende, un texto de una verdadera poeta. Gracias. Gracias, José. Gracias. Es, perdón que lo diga, pero es sorprendente cuando uno siente que es entendido. No sé si me explico. Porque a veces luego no penetra uno tal vez el corazón del otro y como que eso siento que es muy importante. No sé para ustedes, pero para mí sí. José Ángel, gracias por estar aquí. José Ángel Durango. No, nace en Durango, México, es poeta, narrador, periodista, editor y promotor cultural. Te recuerdo desde que tenía yo algunas colaboraciones con Alforja, que después se convirtió en La Otra, que admiro muchísimo. Dirige la editorial y la revista literaria, como dije, La Otra. Ha publicado más de 20 libros de poesía, narrativa, divulgación de la ciencia, periodismo y ensayo. Y entre sus libros de poesía destacan Catulo en el destierro, editoriales México, Francia, Colombia. Pero es que sí es sorprendente porque has incidido en las ediciones extranjeras mucho, ¿no? Sobre todo Colombia, por lo que veo, en Quebec, ¿no? Entre sueños, bueno, no voy a dar fechas ni nada, pero son los títulos de sus libros. El espinazo del diablo. Te podría preguntar, ¿tiene algo que ver esto con la película? No, ¿verdad? Mi libro fue anterior, yo nací en un lugar muy cercano al espinazo del diablo. Claro. Sí, porque de repente me lo pregunté, ¿no? Con la película. Son dos significados distintos, porque aquí se refiere a una malformación congénita y yo viví en otra malformación, pero de la naturaleza. Durangureños es otro de sus libros del 2007. Aguja, editado en España, Italia, México, Quebec. Habitantos en Colombia, Cristales Sólidos también en Colombia. Carne de imagen en Monte Ávila, Venezuela. 3/4 partes, Mantis Editores. Sí. Destiempo, de antología personal con una colección de poemas y ensayos de la UNAM en el 2012, en el Doblez del Verbo, Casa del Libro también en Colombia, y su obra más reciente es Lectura y Futuro del Fondo Editorial del Edomex en 2015. Libros suyos han sido traducidos íntegros al francés, italiano, serbio, polaco y parcialmente al sueco, portugués, inglés y al rumano. Además de su trabajo literario, José Ángel, y esto ya va de mi parte, no estaba en su currículum, José Ángel es un entusiasta y certero fotógrafo, quien como Henri Cartier-Bresson, el célebre fotógrafo francés y por muchos considerado el padre del fotoreportaje, que siempre atrapa el instante decisivo, l'instant décisif, como él lo llama, José Ángel capta la poesía del instante. Lo confirman sus fotos en su muro de Facebook, que admiro muchísimo y siempre le pongo que está un like, o a veces hasta más. Y pues, gracias por acompañarme, gracias por tus fotos, me encanta. Y por tu poesía y por tus escritos. Pues muchas gracias por tu like y por invitarme a presentar. No sé si oye bien, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias a la librería Bonilla por esta recepción. Y realmente yo debería decir que estoy totalmente de acuerdo con los poetas que me han antecedido, con Kira y con José Falconi, y que yo nada más debería decir muchas gracias porque avalo completamente lo que ellos dijeron y ya no voy a decir más. Pero en realidad, bueno, voy a tratar, hice algunos apuntes, de agregar algo más a estos descubrimientos, a estas lecturas tan atinadas, tan reveladoras que han hecho ellos,
puesto que son grandes poetas y son grandes lectores. Todo gran poeta es un gran lector ante todo, ¿no? Bueno, quiero decir que el libro La Niña de Orión me ocurre lo mismo que a Kira. La primera pregunta que me hice fue ¿por qué La Niña de Orión? Si a lo largo del libro no vuelve a aparecer esa relación entre Orión y la niña. Pero me encantó el título porque en mi infancia Orión era la constelación que mi padre me mostró, y siempre que voy a cualquier lugar del mundo lo primero que busco es Orión. Y es como la referencia de este libro también encontrarme identificado, ya desde ahí una empatía con esa constelación. Y en esa constelación me encuentro que la propuesta de libro es un poema circular, como ya lo dijo Kira, es un poema de largo aliento, pero yo aquí trataría de decir que más que un poemario, es un poema libro, lo que nos está proponiendo la autora. Y es un poema libro que trae algunas claves encriptadas, aunque muy visibles, por ejemplo, las referencias a los diversos autores con los que va comenzando cada instante. Estos 10 instantes que podrían sin lugar a dudas ser 10 movimientos o 10 sinfonías, y que nos va mostrando ya en este diálogo, en esta interlocución con los poetas que ella va leyendo, y que evidentemente son guiños que nos van mostrando por dónde va la construcción, la elaboración de este discurso, ¿no? Evidentemente hay referencias a poetas muy significativos en nuestra tradición iberoamericana, pero también en la tradición de los profetas judíos, también en la de los místicos y amigos, poetas muy cercanos, pero pensadores como Juan Carlos Onetti, Tomás Segovia, Álvaro Mutis, en fin. Ahí hay una pista muy interesante donde uno va encontrando en estos epígrafes un diálogo con estas referencias, si ustedes quieren, con estas estrellas, con estas constelaciones que determina la lectura. Yo creo que esto también es una demostración de que un libro se construye en este diálogo con los otros, que son esas lecturas que uno va haciendo. Voy a leer algunas notas que había escrito, me voy a saltar muchas cosas que ya dijeron de manera muy puntual, tanto Kira como José Falconi, pero quiero decir que La Niña de Orión de Andrea Montiel es un poema libro, más que un poemario. Concebido como una totalidad, ha sido construido o urdido sobre la base de instantes. Así que ella, si habla de mis fotos como instantáneas, ella también está captando esos instantes, que bien podrían ser también movimientos musicales, pues cada sección nos ofrece diversos estados de ánimo e intensidades discursivas, rítmicas. Es una obra poética cantada en tercera persona y no contada, porque logra situarse en los límites del relato para confirmar su naturaleza lírica, poética, a pesar de que echa mano de un personaje, en este caso femenino. Y logra no dejarse arrastrar por la tentación narrativa, a pesar de que el personaje adquiere resonancias mitológicas o míticas o astrales, signos de un pasado real o imaginario. Su potencia épica se diluye en imágenes y en ritmos que delatan el verdadero carácter intimista de su factura, de su naturaleza emotiva y no racional ni epopéyica, tampoco fundacional ni cosmogónica. Hay, sí, una fuerza interior que se vierte en la figura de esa criatura literaria, alegra y que nos conduce discretamente, o no tanto, a la voz de la autora, a su presencia en estos versos que parecen contar, pero en verdad cantan a la poesía, el amor, la libertad, la vida, la finitud y la memoria, a la palabra. Esa voz omnisciente que recorre el libro nos coloca ante las circunstancias afectivas, sentimentales y significativas de quien canta a la protagonista de este canto en tercera persona. Pero nos suena en primera persona del singular, y es ahí donde uno empieza a entrar en ese estado de inquietud y de diálogo con la propia autora y con el propio personaje. ¿Por qué está contada o está cantada en tercera persona y no en primera persona? ¿Por qué finalmente Andrea no decidió hacer un poema en primera persona? Los elementos épicos del poema libro
como la voz en tercera persona, el personaje con referencias míticas, genealógicas, si bien no explícitas u obvias, sí implícitas y sugerentes, no concluyen en dicho propósito porque la autora otorga en esa distancia de la tercera persona una inevitable revelación de un yo embosado, de una transmisión de mensajes y conceptos, de emociones y vivencias, como lo hace el marionetista con sus muñecos. No obstante, como dijera Flaubert, Madame Bovary c'est moi, aquí la poeta también evidencia su alteridad con Alegra, como ya lo dijo José Falconi, o con lo que desea que Alegra nos transmita. Andrea es, en ese sentido, la voz de Alegra, y esta representa, o sea, Alegra, la voluntad de su autora. En estos 10 instantes en los que campean epígrafes de poetas diversos y de distintos rangos y épocas, Andrea establece también un mapa poético, su propia bitácora de viaje, por donde va estableciendo guiños de interlocución y búsquedas, más que formales, de sentido y significado. Si bien en el primero y segundo instantes la autora perfila a esa niña casi como un cuento a la manera del poema en prosa de Hermilo Abreu Gómez, Canek, no sé por qué inmediatamente yo evocaba ese tono en el que Hermilo Abreu Gómez nos va presentando a Canek en ese mundo de los ancestros, ese mundo de revelación, pero también está ese poema de la princesa de Rubén Darío que Kira nos ha leído y que también nos sugiere ese tono de fantasía, ese tono modernista, ¿no? Sin serlo, dotando al personaje y a su entorno de una magia ingenua a través de los ojos de la niña, que es habitante de Tlalpan y descubre que lo feo no es lo malo, también lo dijo Kira, y a mí me llamó mucho la atención, pues atiende más a un convencionalismo que a una valoración del albedrío, de una mirada propia. Pero no es el mundo idílico del campo, sino es la ciudad. Esa ciudad del pasado idílico, de la infancia y de una urbe que está más cerca aún de la provincia. Quizá ese gigante que Alegra conoce en Tlalpan sea la misma desproporción urbana que ya se avisora para nuestra megalópolis. Y que si bien es fea, esta ciudad no es mala. Esa joven exuberante y bella reconoce en ese hombre un tanto monstruoso la nobleza y la bondad. También en la Ciudad de México, ¿verdad? Si en esos primeros instantes vemos la presencia de una poesía próxima a la maestra Gabriela Mistral, a quien menciona, poco a poco abandona esa voz para adquirir mayor gravedad y mundanidad. Es decir, sí hay un juego de intertextualidad muy clara, y además otra de las claves es que a lo largo del libro hay una serie de intercalaciones, va intercalando una serie de frases, de versos que están en cursivas o bastardillas, que si uno las lee es otro poema. Le hago un ejercicio rápido, ¿no? Viene premonición, premonición subida. Aún le invade la tristura al escucharlos. Descubre que soñar vale la pena. Alegra es una extraña en esta tierra. Alegra termina también siendo un invento. La libertad es imprescindible. ¿Podrá el mar darle respuestas? Telarañas que impiden su libertad, su vicio de soledad y su alma errante. Bien sabe que ha de perdonar y perdonarse en un oscuro lugar donde dejó de ser y solo estuvo. Es decir, va corriendo un poema que está encriptado en los versos que van cayendo y los va intercalando. Y uno los tiene que leer también de manera separada y en conjugación con la lectura que vamos llevando. Sin embargo, esos versos que están ahí intercalados exigen otra respiración, demandan un registro diferente, ¿no? Dije pues que esa voz se presenta para adquirir mayor gravedad y mundanidad. Por ejemplo, amó como perra y fue amada como sirena. Cuenta pasos, siente las deudas que han de pagarle los instantes. Sabe que ha nacido sola y morirá sola, y quiere entender el misterio del amor que al paso encuentra. Luego insiste en esa definición de su destino. Después del primer amor ya nunca será igual la madrugada. Este tono, que de pronto es un giro de esa niña, de esa ingenuidad, de ese miedo, de ese asombro de descubrir
la fealdad, y que la fealdad es un descubrimiento muy interesante, porque finalmente el descubrir que lo estético no necesariamente es lo bello, ¿sí? Que la estética no se refiere exclusivamente a aquello que nos complace, sino que lo estético también puede estar en el terreno de lo que puede ser incómodo, inquietante, perturbador, y también que puede ser algo que signifique una revelación. Yo creo que la poesía moderna ha descubierto sobre todo eso, que no le cantamos a la belleza, que le cantamos sobre todo tratando de descubrir los significados, como el arte. Hoy en día no busca la belleza, sino busca significar. Este viaje de Alegra también dice: Alegra atraviesa un túnel, mira largo hasta donde le alcanza la mirada, reconoce que habitó instantes que no le pertenecían, y una arritmia heredó de aquel cielo enloquecido. Versos muy extensos, combinados con más cortos, otorgan una respiración pausada y sentenciosa, como los versículos de los libros sagrados o como los poemas en prosa de los surrealistas, para darle más relevancia al contenido que a la forma. Aquí los versículos se extienden de pronto, y eso exige una respiración y una reflexión más amplia en cada uno de los versos, que se concatenan con otros de menor extensión. Alegra emerge y discurre en escenarios saturados de deseo y de lujuria, de imaginación y fantasía. Lo próximo y lo lejano se entreveran en una dinámica de mutuas revelaciones y constancias por mundos de atmósferas desconocidos, por experiencias ignotas, pero presentidas. La búsqueda se consagra y se duele en la convicción de libertad. Pero la libertad es un bien muy costoso, es casi un privilegio divino y exige sacrificios y dolores extenuantes. He allí el desgarrón amoroso y existencial, que comienza a dominar en estos versos, en este personaje cuyo nombre, Alegra, que significa festividad, alegría, placer, festejo. Allí ya en su cuarto movimiento, dice la autora, esa narradora o cantadora más bien omnisciente: de la sangre a la luz, del fuego original hacia el misterio, Alegra persigue la palabra. Es decir, la palabra es el elemento sagrado, es el elemento curativo, es el elemento acuático que viene a purificar y que viene de alguna manera también a darle la luminosidad del instante, de la vivencia y de la propia paradoja. En el oxímoron, en esa aparente contradicción, se encuentra la revelación. Dice Alegra: el miedo es de vivir y no de entender la lluvia, o la hermandad del río y de las aves. Sigue: su sangre se asombra entre las sombras de los árboles, los cubre, se adentra en las ramas, se hace astillas, partículas que vuelan en el aire. Ese desgarrón sentimental, amoroso, que lleva a la poeta a colocar a Alegra junto a César Vallejo. Es decir, en ese Vallejo, sobre todo de Aspergesia, que nos dice: yo nací un día en que Dios estaba enfermo. Y esta Alegra, que encarna en sí la paradoja, que encarna en sí el oxímoron, también nos viene a decir que haya nacido un día en el que Dios estaba enfermo. Sin embargo, no tiene esa carga tan dramática, tan dolorosa, en el sentido de el pesimismo, sino que hay aquí más que nada una acción luminosa. En el descubrimiento de toda acción poética, yo creo que todo poeta sabe que es poeta en el momento en que descubre el sentido de la muerte. Cuando descubrimos el valor de la muerte en nuestras vidas, yo creo que ahí comienza la poesía. Y Alegra es justamente ese personaje que descubre en su viaje, en ese viaje que, por cierto, como lo decía Falconi, es como el viaje de Altazor, es como el viaje de Huidobro, es un viaje interior, es un viaje que representa una caída que va del nacimiento a la muerte. Y aquí lo dice, ¿no? Quiere morir a toda vida, morir amada, llamando, fallecer sin darse cuenta. Todo duele, todo le duele. Y aquí también me entra otro elemento, que es un diálogo, me parece, con Eduardo Lizalde, sobre todo en
el primer libro, poema, por cierto, también de Eduardo Lizalde, Cada cosa es Babel, donde es un alegato, es un diálogo con la palabra, con el nombre, ¿no? Y aquí también Alegra empieza a buscar el sentido de la denominación y la denominación de las cosas, encontrar el significado de su propio nombre, ¿no? Ya me acerco al final. Hacia el final, ya también el octavo instante, el octavo movimiento, dice: le tocó vivir un fin de siglo, un cambio de piel imperceptible. ¿Cómo pasar una frontera imaginaria entre países o cruzar los mares que comparten continentes? Una vez más, nacimiento y muerte, anuncio de un final para comenzar un nuevo ciclo. Y aquí esa relación con el polvo, ese polvo enamorado, al cual regresa también todo poeta en su reconocimiento de la existencia y de la vida y de la importancia de la palabra como un registro y como un saludo a las generaciones por venir. Me parece en ese sentido también que Andrea nos hace un guiño milenarista en el inicio de este nuevo siglo, donde hay una carga pesimista, pero también la idea de que el tiempo representa al poeta y representa al arte. El tiempo es arte y es el poeta quien hace visible lo invisible, y en este caso la poesía, ¿no? Termino con esta referencia que me gusta mucho, y quiero decir, ya que está aquí Manuel Sauceverde, que es un experto en la música, y que también estuvo Andrea la vez pasada, en esa relación entre música y poesía, que a mí no sé por qué me hizo pensar este libro en Mahler. Me hizo pensar que aquí, si bien aquí son 10 instantes, en Mahler son 9 sinfonías, pero está también la canción de la tierra, que vendría siendo la 10ª sinfonía, y la incompleta o la inconclusa. Pero aquí en el 9º, y en este caso aquí en el 10º, ahí me parece ya ese sonido, como en Mahler, ese sonido donde solamente queda ese sonido del violín, que es el tiempo, donde la velocidad alcanza una dimensión donde lo único que escuchamos es esa línea del tiempo, esa especie de cuerda que ha tocado la autora, que la ha arañado con el dedo de la poesía, y vibra, y termina así: la hora 5 le gusta alegra para morir, una tarde llena de sol y árboles radiantes. Ahí es donde yo escucho esa línea luminosa de Mahler, esa línea musical que me deja un estremecimiento, y creo que ahí termina para mí el poema, aunque continúa todavía un poco más. Ahí yo sentí que había encontrado el final y el comienzo de esta lectura. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, pues, así como la música de las palabras es una de mis pasiones más profundas, la música de los sonidos también. Y quiero presentarles a estos 3 talentosos chicos para que nos deleiten un poco con música descansada de esta tormenta que me acaba de agobiar entre estas 3 hermosas voces, a las cuales agradezco la forma como vieron el libro, cómo se adentraron en él. Agradezco, no tengo otra palabra más que gracias, ¿no? Y bueno, Toño, querido Toño Alonso Catalán, perdón porque un día te la pido, tu abuelo se va a enojar conmigo, cállate. Nació en la Ciudad de México en 1998, eres un jovenazo, aprovechalo. Desde temprana edad manifestó interés por las artes, en especial la música y la literatura. Comenzó a tocar la guitarra a los 9 años, instrumento que lo apasionaría de ahí en adelante. En la adolescencia escribió sus primeros poemas y se volvió un apasionado de las letras y en especial de la poesía. En la preparatoria formó una banda con un grupo de amigos, proyecto que duraría 2 años y dejaría testimonio en un disco que titularon M, que también estaba en relación contigo.
Muy bien. En 2017 publicó un poemario titulado Mariposas y Ruinas. Y asistiendo a mi taller, yo estoy en la necia de que quiero publicar también a mis alumnos, así como a mí me fue invitada de la mano por mis queridos maestros talleristas y que yo me volví lo mismo porque me parece que es la única forma de contraponer un poco tus trabajos con alguien que hace lo mismo. Aquí está otra de mis alumnas también. Y ya estamos haciendo una colección que está ya titulada Trajín Tinta Libre con mi compañero editor de Xochimilco, y ya acaba de publicar Toño su libro Romancero Ciudadano, y nos presentamos hace unos días en la feria del Zócalo. Y bueno, actualmente, qué bueno, estudia letras y dedica su vida a la poesía y a la música. Gracias, Toño, por ti y por estar aquí. José Giral Barajas, que toca ser uno de los instrumentos más bellos que yo puedo escuchar. Nació en la Ciudad de México también, actualmente es estudiante de la licenciatura de Matemáticas Aplicadas en la UNAM. Ha dedicado varios años de su vida a la música, de los cuales los últimos han sido al saxofón. Ha obtenido sus estudios en escuelas como el Tecnológico de Música y con maestros particulares. Sebastián Guillermo Ramos Ralph nació también en la Ciudad de México. Desde niño fue educado en las artes, principalmente la pintura y la música. Comenzó a tocar piano desde los 4 años, pero lo abandonó por unos años, y más tarde comenzó a tocar guitarra y retomó el piano hasta la fecha. Durante sus estudios preparatorios formó una banda con un grupo de amigos que duró 2 años y dejó como testimonio el mismo disco que dejó Toño. Sí, pero aquí no lo dices. Bueno, ya nos lo dirás para la próxima vez. Actualmente estudia literatura de diseño industrial y formula un nuevo sistema de enseñanza musical que une la música con las formas gráficas. Gracias por estar aquí.
instante porque ya se dijo mucho sobre el asunto acá con José Ángel, Kira y José, y me paso al segundo instante, porque además, bueno, la infancia de todas maneras la seguimos cargando siempre, ¿no? Segundo instante, escojo algunos textos solamente porque, como decía, es un solo canto y no puedo romperlo, ¿no? Pero lo fragmentaremos un poquito. A veces toma la vida en broma, corta hongos para dar de comer a sus comensales, llora y con sus lágrimas sala los manjares que cocina. A veces regresa de nuevo a la niña que fue un día y le duele la existencia. Flota en un mundo de desencuentros y nostalgias, en ese inicio que siempre la amenaza con un término. Pierde las ganas de vivir, pierde sus nombres, sus rostros se diluyen en el aire. El sol es astro frío que alguna vez la calcinara y ahora entre tardes melancólicas transita. Cuenta pasos, siente las deudas que han de pagarle los instantes. Sabe que ha nacido sola y morirá sola, y quiere entender el misterio del amor que al paso encuentra. Después del primer amor ya nunca será igual la madrugada. Hoy el querer desquiere alegra, sus sueños antes de nacer se desgarraron y un pesar con ella se entreteje. Los frutos al mirarla se resecan, las tardes lloran, la música se duele. Su tristeza da una vuelta larga a ver si el mundo aún existe y borra las palabras descuidadas o aquellas que detienen el respiro. Bien sabe que ha de perdonar y perdonarse. Su corazón late en clave de ternura y con el sonido ancestral de los vocablos celebra la vida incluso a contratiempo. El torrente de su sangre forma mares, los mares con sus oleajes bañan sus heridas y amanece. Alegra atraviesa un túnel, mira largo hasta donde le alcanza la mirada. Reconoce que habitó instantes que no le pertenecían y una arritmia heredó de aquel tiempo enloquecido. Descubre que a ningún sitio pertenece, ningún rayo de luna la posee. ¿Dónde habitó tanto tiempo? En un oscuro lugar donde dejó de ser y solo estuvo. A ráfagas se desvanecen los pasadizos inventados. Escarba el viento para sembrar un sitio al que pertenecer mañana, y al amor aguarda sobre esa cuerda floja que a la vida nos aferra. Tercer instante. Alegra desearía regresar a sus amores de antes. Amaría a quien pronunciara su nombre con el eco de la lluvia. Amaría un corazón reconstruido a tajos como el suyo, porque el corazón se le rompió desde niña y roto transcurrió sembrando añicos en el aire. Nunca pudo recuperarlo por completo. Desterrado, errante, insepulto, viaja entre los puntos cardinales. Alas tiene por todas partes, libertad ilimitada. Hace tiempo habita en desuso y late desarmonías. Anestesiado adolece el amor de adolescencia y un desplome de imágenes lo aplasta. Su corazón, rincón de melancolías salobres, estaca que la desangra, secretamente ama y en la entrega silenciosa sobrevive. Su madre le decía: hija, un corazón así está curtido.
Cuarto instante. Con una palabra la nombraron y se dibujó el destino. Mujer a contratiempo, el presagio en los pasos y sangre de su sangre entre la tinta. A señas, a gestos de aire le hablaron del trayecto, de lo que inicia y termina. No tiene miedo de la muerte. El miedo es de vivir y no entender la lluvia o la hermandad del río y de las aves. A tientas escudriña la realidad sin esperanza de atraparla. Solo conoce el matiz de sus sueños, lo que supone está buscando. La pudorosa oscuridad la oculta en la niebla de los años y enferma de tempestad y cielo con ella misma tropieza y no se encuentra. Quisiera definir cada esquina del camino y designar las direcciones de su senda. Pero la vida es innombrable. Vivir una locura, una costumbre sin sentido, un paso interminable hacia la nada. La poesía es lo más cercano al amor que reconoce. Su música llena de luz la oscuridad donde se esconden las palabras. Las palabras que dan forma a lo que nombran, luminosas u oscuras, iluminan con sombras lo que nombran. Viven al lado luminoso de las cosas para poder nombrarlas. El nombre alegre es luminoso, con luz lo nombran y se detienen a respirar para nombrarlo. Quinto instante. Vestida de blanco carga lutos de quereres. Desaliñada tiene el alma, descompuestos los sueños que podrían consolarle. Y como a César Vallejo, a Alegra se le estancó el tiempo en aquellos instantes cuando su corazón canticantaba. Cuando de pronto las piernas le crecieron, sus ojos eran lupas, sus manos imanes desmedidas. De cualquier cosa hacía reliquia valiosísima, un cosmos desbordante para bordar palabras en el aire. A esos quereres debe sus pasos sobre las hojas filiales de los árboles, la lluvia en sus cabellos, los libros bajo el brazo y la blancura fugaz de las magnolias. En esa edad de suspiros y desvelos supo del primer beso, primer llanto, del ansia primera y de sí misma. Si hubiera sabido ayer todo este hoy, habría llorado igual, mas nunca habría dejado escapar esos instantes cuando su corazón canticantaba. Y mira las alboradas como miran los ciegos con sus manos. Escucha el silencio como los sordos cuando vibra el sonido entre sus pasos. Olfatea el camino para entender la ruta como lo intentan los caballos. Degusta las viandas y las hogazas como lo hace la fiera hambrienta. Palpa su piel deseosa de nacer en otros mundos, donde no haya límites ni obstáculos, no haya sombras ni palabras, y el silencio sea la lengua luminosa para hablar del amor sin cuerpo. Ha de morir distinto de como todo muere, parirse luz, y siendo luz, terminar el recorrido. Sexto instante. La silueta dispersa del viento la confunde. Su silbar la arrastra. La desabriga de atuendos y coloca desnuda frente al espejo. Los ojos hurgan su rostro, escarban sus facciones. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuáles tus señas particulares? ¿Dónde tu domicilio? El nombre no importa frente al espejo. Imposible reflejar sus letras o los sonidos de su linaje. Las señas particulares son las que importan. Alegra tiene 6 fuegos en sus venas despojadas de vergüenza. Aún guarda aquel rubor temprano, la necedad de mantenerse niña y varias cicatrices brillantes como saetas. ¿Qué sitio de la tierra es entonces el que a ella pertenece? Si no es alta mar, ni el desierto, ni la altura, ni algún paraje subterráneo,
¿Cuál es el domicilio exacto de su nombre? Si no son sus sílabas, ni sus letras, ni sus murmullos, ¿dónde es su ancla? Su sombra, lo único que la dibuja, no puede acallar la protesta de perder el sentido. Ni ese miedo al espejo que no miente, doble consejero, altar de sus rasgos, espejo que a veces la mira como quiere mirarse y otras no le gusta lo que de ella sabe. Séptimo instante. Y pinta una puerta para salir del puño de la tierra.
Pinta la luna hasta volverla roja e incandescente, comparta llamas con el sol y brillen juntos. Pide al nuevo astro al que nombra Soluna remendarle senderos rotos, talar miedos que le acarrearon muertes y otro sueño para cambiar su malestar, su maldecir, su mal vivir. Otro rincón donde no roa la tristeza, ni roa el desencanto, ni roa despertar mañana. Dejar de amar la pena, el deseo de retenerlo ya perdido, y la adicción al dolor que ocupa tiempos de corazón desperdiciados. Dejar de estar vacía en el vacío. Como tomar el sol, alegra quiere tomar luna, y ser brisna viajera en espacios que acaban donde comienza a brotar una estrella. Tomar luna podría liberarla hasta perder la ruta de la tierra, unirse al universo sin vaos de por medio ni ecos del Dios que nunca ha visto. Mas se autonombra heredera del sol aunque la luz la deje ciega, y entre el escándalo que emana de su sangre insiste en comprender su origen. Tal vez regrese al sitio del que vino y surcos cava sobre su propia senda. Ha de limpiar el río de sales en sus ojos, condensar en agua clara sus memorias y entender la vida como un lapso que deja de habitarnos. ¿Será que existe todo o es invención del pensamiento? Desea transitar rumbo a la luz sin deslumbrarse, y aunque sus ojos acostumbrados a las sombras ya no miran, la luz los resucita. Fluye, se le escapa como llama sin forma, el resplandor la asfixia. ¿Cómo domarla? Intentará ser parte del torrente de sus rayos, abrazará los astros hasta fundirse con ellos, y pensará cada instante como un placentero zarpazo de la muerte. Octavo instante. La guerra de los días la consume. Ha de agotar su tiempo para habitar la tierra, deshojar flores en su sangre y contar los pétalos hasta el día de su muerte. En un balcón verá pasar las horas, el fallecer del último de los atardeceres, y se aquietará el reflejo en el modo de ser luz que edificó su cuerpo. Con la llama índigo de la noche encenderá la arena que cegará sus ojos. En un yacimiento de sombras sepultará los absurdos, y en el mar ahogará las tempestades sin sentido, con que la realidad terrestre aún la tiene esclavizada. El desapego logra languidecerlo. Una estrella del inconmensurable cielo la llama. Nada se llevará cuando parta, ni el cuerpo que la vistió en su estancia sobre la tierra, ni lo perdido en el camino. Si acaso, acarreará con sus memorias los cielos que miró y las tardes que le regalaron lunas, con noches que le incendiaron deseos y las madrugadas cómplices de sus amores. Tal vez se lleve el dulzor y la amargura de sus sueños y las palabras de aquel sabio patriarca que nunca olvida. Hija, abraza tu juventud, que los años de la vejez siempre son más largos. Hija, acumular recuerdos es caminar hacia la edad donde de nuevo somos niños. Noveno instante. A galope de luces cabalga fuera del tiempo y viaja hacia una atmósfera sin puntos cardinales. Desvive las horas donde los hombres fueron para sí mismos un peligro. Perdona a los seres que intentaron cortar sus alas. Y en la miel que hereda el arco iris, sueña que su alma poblada de abejas germinará con el dulzor de las colmenas. Su estancia en tierra fue enigma de sombras y caracolas. Habría querido entender el habla de las aves, de los peces, de los árboles y la magia organizada de los cielos. Habría querido que todo fuese amor creador de todo y todos los universos que imagina. Ahora sus memorias se amalgaman con soplos de otros orbes y las olas de luz por donde vive. Alegra morirá sin darse cuenta. Imagina su muerte.
la más bella de su vida, la última de sus muertes sucesivas. Sabe que se entretuvo mientras tanto y como cangrejo caminó en vez del tiempo. Le tocó vivir un fin de siglo, un cambio de piel imperceptible, como pasar una frontera imaginaria entre países o cruzar los mares que comparten continentes. Travesía disparatada y frágil su pensamiento, tras los trifolios que buscaba. Trayecto tejido de utopías que la asomó a territorios plagados de preguntas. Hambrienta de mensajes, con una llave de tinta entre las manos, consultó mapas vacíos. Sigue presa y de libertad enteramente encadenada. Nunca entendió qué hace aquí ni cómo vive. Nunca entendió el abismo de ser interminable, ni este hueco feroz que es ella misma. Mientras Take 5 toma lugar, quiero agradecer a todos su presencia. José Ángel, Kira, José, muchas gracias. Gracias a la librería Bonilla y a nuestro amigo Juan Luis. Y pues, bueno, muchas gracias por asistir. Estamos cerrada esta presentación. Los invitamos a comprar el libro en nuestra cara de libro.
Mil gracias por este jazz maravilloso, tan bello como la poesía. Y pues bueno,